Muy bien, vamos entonces directamente con la información. Atención, mis queridos amigos, porque la política le dice al señor Noboa, le quiere dejar en claro al señor Noboa que no está muy de acuerdo con el tema de la consulta popular. Muchas personas concuerdan en el término de que la consulta popular del señor Noboa es más, mis queridos pilluelos, un tema político, y hay quienes creen que lo que está haciendo el señor Noboa simplemente es adelantarse a una campaña política para el 2025, pues en este año se convocan elecciones. Sostengo, lo voy a decir, aun cuando se apruebe, ojalá que la Corte Constitucional la niegue. Sinceramente me parece un despropósito, y lo voy a decir, un despropósito, que la señora ministro, no sé si tengo acá, la ministro Palencia, donde hablaba de los, no sé si tengo ese audio, mi querida producción, donde hablaba precisamente del rancho, ¿verdad? No sé en dónde, creo que no se había descargado, que era una meta personal, más o menos, ¿no? Que quería... Los policías tienen grandes carencias, por supuesto que sí. A ver, aquí este es. De aquí a que permee el dinero hacia ellos, claro. Ya, me parece un despropósito que el señor Noboa pretenda en este tipo de situaciones gastarse 60 millones de dólares, más o menos, y por otra parte te dice la ministra que le parece poco el rancho, o sea, la alimentación, y que quieren aumentarle. Pero ya pues, ¿por qué gastar tanta plata en una consulta innecesaria e inviértala en el rancho de los policías? Póngame por favor el tema de este audio de la señora ministra, que me parece un despropósito, porque hablan de aquello, pero ponen el mal ejemplo con esta consulta que ya políticos empiezan a mencionar y decir que es una cortina de humo. Los policías tienen grandes carencias, por supuesto que sí. Que de aquí a que permee el dinero hacia ellos, claro, una de mis metas personales como ministra del Interior es poder al menos equiparar el rancho de los militares al rancho de los policías. Qué bueno oírle decir eso. Tengo una meta personal de lograr, a como dé lugar, con la ayuda del sector privado, y lo hablo públicamente, aprovechando que pudiéramos llegar a 200 millones para tener ese rancho para los policías. Si nosotros no tratamos con cariño a nuestro... Perdóneme, ¿con cariño qué? ¿Migajas? ¿Con cariño qué? ¿Esperando la migaja de la empresa privada para hablarse, anunciarse y decirse entre ellos qué gran corazón, cuando debería ser potestad del gobierno y política de Estado? ¿Para que le den el rancho un año y el próximo año se olviden? ¿Eso es querer? ¿No darles implementos? ¿Ayudar a los buenos policías? ¿No perseguir a los buenos policías como persiguen a los policías que han investigado el caso León de Troya? ¿De qué está hablando, señora ministra? La Policía Nacional, ¿qué le vamos a estar exigiendo? ¿De qué habla, señora ministra, y obviamente gobierno del señor Noboa? ¿De qué hablan? Gastarse 60 millones. Inviértalos ahí, pues. Hagan lo que tengan que hacer, ejecuten, ayuden, compren. ¿Dónde están los chalecos? ¿Dónde está el plan Fénix? ¿Dónde está realmente el control de las cárceles? Esto es una gran estupidez, mis queridos amigos. Lamentablemente juegan con el ciudadano, juegan con nuestro sentimiento, juegan con el sentir de quien se preocupa todos los días por sobrevivir en este país. Pero va porque va, ¿no? Habrá que ver qué dice la Corte. Sin embargo, los políticos, asambleístas, clase política en general, opositores, incluso aliados, amigos del señor Noboa, le han tirado desde ya bandera negra al proyecto de consulta popular por considerarla improcedente. Habrá que ver qué dice la gente. Esperemos 20 días a ver qué dice la Corte. Igual vamos a analizar toda esta semana. Mañana estará ojalá Mauro con nosotros para preguntarle, aunque tenemos acá algunas reflexiones que hizo Mauro para poder entender un poco esto. Aunque no hay mucho que entender. Aquí hay una tramposería grande que es el tema de los casinos. O sea, se critica tanto el tema del narcotráfico y se está discutiendo el hecho de que se pida que se apruebe la instalación nuevamente de un sistema que es apreciado por la clase delictiva de los GDO para lavar dinero. ¿Qué dicen los políticos? Sí, preocupada porque no van a tono
con las necesidades del país, y eso es algo que hemos dejado muy claro respecto a cuáles son las decisiones políticas y con voluntad política cierta que se pueden tomar. Y son preguntas con base en reformas de leyes que están en tratamiento. La ley de extinción de dominio y el Código Penal están en tratamiento en la Comisión de Justicia, y no se requeriría una consulta para este tipo de ajustes legales que se están trabajando ya en la Asamblea. De allí que además preocupa porque... Se le fue el audio, pero en ¿cómo es? Organizado para justamente hacer lo que sabemos que hacen. Preocupa también que se ponga eso y qué intereses hay detrás, dónde funcionan los casinos, bajo qué parámetros. Además se trata también de un tema de educación, es decir, no es únicamente pretender atender la inseguridad siendo mucho más punitivista, sino además con un enfoque social, desde las desigualdades, la falta de empleo, la falta de educación, y nada de eso se topa en una decisión de la gente a través de las urnas. Se pueden hacer las cosas en el marco de la seguridad con voluntad política y con buenos funcionarios, pero lo único que hemos escuchado ahora es una ministra que dice que espera juntar recursos para darles insumos a la policía, y un ministerio que no funciona cuando al arranque del año son 15 asesinatos en un día. Una medida punto. Innecesaria, pero en un año preelectoral, que le puede servir de alguna manera para medir cierto nivel de impacto, de simpatía en la ciudadanía, pero que más impacto y más simpatía generaría si es que en efecto son decisiones que sirven para algo. Pero ni una consulta per se, ni una ley per se soluciona cuando hay falta de voluntad política y falta de eficiencia en la toma de decisiones. Por supuesto, ni siquiera una ley, ¿no? Bueno, estamos escuchando algunas de las preguntas en el tema de la participación de las Fuerzas Armadas, que me parece bien, pero con mucha cautela hay que tomar este tema, porque no se puede tampoco distraer de la obligación principal que tienen las Fuerzas Armadas de custodiar la soberanía, la heredad territorial, y dedicar exclusivamente al tema de la fuerza pública, de reforzar la fuerza pública. Así es que eso hay que manejarlo con mucho tino. El tema, por ejemplo, que me parece importante, que debemos cerrar filas todos, es que no se puede permitir que sigan funcionando casinos, sitios de diversión. ¿Para qué? Porque ahí se lava mucho dinero, ahí está mucha actividad ilícita. Es que en eso tenemos que nosotros cerrar, pero yo pienso que hacen falta otras preguntas importantes. Por ejemplo, el tema en reformas legales, penales, para efectos de evitar que se siga abusando del habeas corpus, de las acciones de protección, de medidas de cautelares. Podría ser. Ese tipo de cosas me parece que debemos profundizar. Pero es necesaria esta consulta, digo, porque constitucionalistas han indicado que tranquilamente se lo puede hacer vía reformas aquí mismo en la Asamblea Nacional. Se lo puede hacer, pero creo que hizo el presidente en funciones una oferta, un compromiso, y creo que está cumpliendo ese compromiso, y a veces pero, aquí no se resulta cumplen como otros. Bastante extenso el tiempo que se toman como para reformar o aprobar ese tipo de reformas constitucionales. Pero no se cumplen otras cosas, y ahora rapidito el tema, ¿no? Saludo para Eddie Cedeño, que nos está viendo allá en Manaví, gracias a Nelita Piloso, también está Manaba, doctor Larry, ¿cómo está Larry? José López y todos. Nelita, se parece al muñeco de Saw. ¿Cuál, yo o el señor? Ok, bueno, definitivamente, mis queridos amigos, el tema de la consulta popular está generando reacciones. Ojalá que el presidente de la República tome en cuenta este tipo de reacciones para que pueda recular, cambiar, mejorar, o definitivamente desistir, ¿no? Miren ustedes, todo está dándose por parte de la Asamblea. Se aprobó la primera ley, la ley energética se está discutiendo, mañana creo que será el segundo debate o pasado mañana. Hay quienes creen que ya hay los votos. O sea, ¿por qué si se necesita hacer reformas no se habla con la Asamblea, que además le está dando toda la viabilidad, está dándole todo el chance al señor Noboa? ¿Por qué no hacerlo, no? Creo que más va por el tema de un año preelectoral, tener una plataforma para seguir haciendo campaña. Bueno, ¿qué les puedo decir, mis queridos amigos? Es la política. Mientras tanto, seguiremos literalmente sobreviviendo. Se acabó